Hoy veremos otra porción de este capítulo, el capítulo 10, también algo extenso. Hoy veremos esta porción que va del versículo 13 al 31 bajo este tema, los que son del reino de Dios. O sea, veremos cómo Marcos va hilvanando este tema en esta porción en particular. Así que voy a proceder a dar lectura al texto. Marcos 10 del 13 al 31 y les ofrezco esta traducción. Marcos 10:13. Y traían o presentaban a él niños para que a ellos tocase. Pero los discípulos les reprendieron. Pero viéndolo Jesús se enfadó y dijo a ellos: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, ya que de los tales es el reino de Dios. En verdad digo a ustedes, quien quiera que no recibiera o aceptara al reino de Dios como un niño o criatura, definitivamente no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, bendecía poniendo las manos en ellos. 10:17. Y saliendo él a un camino, corriendo hacia él uno o una persona y arrodillándose él, preguntaba a él: Maestro bueno, ¿qué haré para que vida eterna heredase? Pero Jesús dijo a él: ¿por qué me dices bueno? Nadie bueno es sino uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Matases, no cometieses adulterio, no robases, no dieses un falso testimonio, no defraudases, honra al padre tuyo y a la madre. 10:20. Pero afirmó a él: Maestro, todos estos los guardé desde la juventud mía. Pero Jesús, viéndolo fijamente, lo amó y dijo a él: una acción careces tú. Ve fuera, tantas como tienes, véndelas y da a los pobres, y tendrás un tesoro o almacén en el cielo, y venga, ven tras de mí. Pero él, estando turbado por la palabra, se fue estando afligido o disgustado ya que estaba teniendo muchas posesiones o propiedades. 10:23. Y mirando alrededor, Jesús dice a los discípulos: ¿cómo difícilmente quienes tienen las riquezas en el reino de Dios entrarán? Pero los discípulos estaban pasmados o asombrados por las palabras de él. Pero Jesús de nuevo, respondiendo, dice a ellos: Muchachos, ¿cómo de difícil es en el reino de Dios entrar? Más fácil es a un camello a través del hoyo de la aguja cruzar que a un rico en el reino de Dios entrar. Pero ellos aún más estaban atónitos o fuera de sus cabales, diciendo a sí mismos: ¿y quién es capaz de ser salvado o liberado o preservado? Viéndoles fijamente a ellos, Jesús dice: con los seres humanos, imposible, pero no con Dios, ya que todas son posibles con Dios. 10:28. Y comenzó a decir Pedro a él: mira, nosotros dejamos o abandonamos todas, digamos, todas las redes y hemos ido tras de ti. 10:29. Afirmaba Jesús: en verdad digo a ustedes, ninguno existe quien dejó o abandonó una casa o hermanos o hermanas o madre o padre o niños o campos a causa de mí y a causa del Evangelio, que no reciba 100 veces tantas otras ahora en este tiempo, casas y hermanos, hermanas y madres y niños y campos con persecuciones, y en la era que viene, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Bueno, hasta aquí nuestra lectura de estos textos, estos diálogos que Jesús tiene con varios interlocutores. ah, y quizá uno de los temas que destaca, bueno, al final de estos dos episodios, es algo que tiene que ver con las riquezas.
Y me pareció pertinente llamar su atención a la breve historia de esta persona, bueno, no historia, más bien algo que él dijo. Esta persona que ven la imagen de esta persona se llamó Andrew Carnegie, un escocés del siglo XIX. Eventualmente él emigró a los Estados Unidos y allá fue uno de esos titanes de las industrias o empresas de ese tiempo del siglo XIX, así como hoy escuchamos mucho de Elon Musk, por ejemplo. En su tiempo, bueno, él fue este personaje, pero a él ahora se le reconoce como el padre de la filantropía moderna. De hecho, en el año 2010, un grupo de ¿cómo decimos? Billonarios, ese es el término. Este, eh, Quizá a algunos les sea familiar el nombre de Bill Gates, el fundador de Microsoft. Él y otras personas decidieron emprender esta iniciativa, y así se llama el compromiso de dar. Esa es su iniciativa. Y como dice el texto de este es el sitio web de ellos, dice: el compromiso de dar es una promesa de los filántropos más ricos del mundo de dar la mayoría de su riqueza a causas caritativas durante su tiempo de vida o en sus testamentos. Y la intención que ha impulsado mucho este Bill Gates y otra persona que se llama Warren Buffett, ellos han hecho ese compromiso. Toda la riqueza que han acumulado, su idea es que en lo que resta de su vida la irán dando o donando a distintas causas o proyectos. Y de hecho, apenas a inicios de este mes, Bill Gates dijo que espera dar todo, bueno, el 95% de su riqueza en lo que resta de su vida, ¿no? Él calcula que en los próximos 20 años se desprendería prácticamente de todo. Bueno, esta idea de dar lo que se ha obtenido en la vida, incluso antes de fallecer, se le debe a esta persona. Hay un par de artículos o ensayos de esta persona, Andrew Carnegie, repito, del siglo XIX, y se ha dado a conocer estos dos artículos o ensayos de él como el Evangelio de la riqueza, ¿eh? Debo decir, esto es algo muy distinto de lo que a veces se escucha como el Evangelio de la prosperidad. Y de hecho, más bien sería lo opuesto, ¿eh? Pero estos artículos de Andrew Carnegie se titulan así: el Evangelio de la riqueza. Y estos son unos extractos de este documento que él redactó. Ha sido muy influyente para estas personas que acabo de mencionar. Bueno, dice así: el problema de nuestra época es la adecuada administración de la riqueza, de modo que los vínculos de hermandad puedan aún enlazar juntos al rico y al pobre en una relación armoniosa. Y más adelante dice: hay en realidad tres modos a través de los cuales el excedente de riqueza se puede disponer o desprender o dar, ¿no? Una es: se puede dejar a las familias de los descendientes de quien posee la riqueza, ¿no? Sus herederos, digamos, los familiares. Segundo, puede ser legada o encomendada o transferida para fines públicos, ¿eh? O finalmente dice: puede ser administrada durante el tiempo de vida de sus poseedores, ¿ah? Desde entonces él planteaba estas tres posibilidades y él se decantó o se inclinó por la tercera. Y la tercera es la que están promoviendo, repito, estas personas como Bill Gates y sus amigos, de desprenderse de todo lo que han acumulado en el tiempo de su vida. Más adelante, esto es algo interesante, dice esta persona Carnegie, dice: la vida más elevada es probable que sea alcanzada no al imitar la vida de Cristo, como el conde ruso Tolstoy nos lo muestra, sino mientras, animado por el Espíritu de Cristo, al reconocer las condiciones cambiadas de la época y adoptando modos de expresión de este espíritu adecuados a las condiciones cambiantes bajo los cuales vivimos, aún trabajando por el bien de nuestro prójimo, que fue la esencia de su vida y obra, en este caso refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Pero laborando de un modo diferente. Así que hay cierta, digamos, noción cristiana en esta idea de Andrew Carnegie, ¿verdad? De dar, de desprenderse de todo lo que él llegó a acumular
en el tiempo que le quedó de vida. En parte, dice él, esto se debe a lo que hizo Jesús. Probablemente hoy muchos de estos billonarios no reconocerían esa influencia cristiana, pero él la expresa así en el documento Andrew Carnegie. Y bueno, continuando, entonces dice, entonces se asume como el deber de la persona de riqueza. Primero, poner el ejemplo de una vida modesta, sin ostentaciones, prescindiendo de una exhibición de extravagancia, proveer moderadamente para las legítimas necesidades de aquellos dependientes de él, es decir, su familia, y después de haber hecho eso, considerar todas las ganancias excedentes que reciba como fondos que se le confían, de los cuales está llamado a administrar de la manera en que a su juicio se calcule lo mejor para producir los resultados más benéficos para la comunidad. O sea, ya vio por los suyos y entonces lo que resta, ver de qué manera se da a los demás. Dice, así la persona de riqueza llega a ser meramente un agente y mayordomo para sus hermanos pobres, trayendo a su servicio su sabiduría superior, su experiencia y habilidad de administrar, haciéndolo para ellos mejor de lo que ellos podrían hacerlo por sí mismos. Bueno, estos son los criterios que siguió esta persona y que, repito, las han recuperado algunos de los billonarios más conocidos hoy día, y este es el compromiso que han hecho, ¿eh? Desprenderse de su riqueza y darla a esas causas, proyectos, temas. Y de hecho, esta es una, digamos, como frase, adagio, que se cita mucho de él, ¿eh? Dice, la persona que muere rica muere en desgracia. Es decir, pudo haber hecho mucho más, ¿no? Con su riqueza, esa es la idea, pero no quiso de alguna manera. Y en el testimonio de Bill Gates, el fundador de Microsoft, dice que cuando leyó este ensayo, especialmente esta frase se le quedó. Y él dijo, no, yo no quiero que cuando muera se diga eso de mí. Y a partir de eso empezó con esta iniciativa de desprenderse de su riqueza, dándola a proyectos, a, a- bueno, así. Habiendo dicho eso, hermanos, vamos a proceder a nuestro tema de hoy, los que son del reino de Dios. Hemos estado llevando a cabo esta serie basada en el Evangelio según Marcos, que narra los eventos o episodios en torno a la figura de Jesús, los cuales ocurrieron en la tercera década del primer siglo después de Cristo, cuando entonces, los eventos ocurren en la costa esta del Mediterráneo, hoy día muy presente por todas las noticias que recibimos de allá, pero en ese entonces quien imponía términos y condiciones era el Imperio Romano. Y la semana pasada, el domingo pasado, vimos cómo al seguir a Jesús, ¿verdad? Hemos estado siguiendo a Jesús, esta vez Jesús emprende ¿cómo decirlo? Un trayecto, emprende este viaje hacia el sur. Ha estado en el norte del territorio de Palestina y ahora va hacia el sur. Su meta final es llegar a Jerusalén y ahí le vamos a acompañar hasta Jerusalén y ver esa última semana que pasa Jesús, pero en el trayecto, en el camino, estamos conociendo de estos episodios, incidentes, personas que le abordan y le preguntan. Y decíamos la semana pasada que usualmente había un par de rutas para trasladarse del norte al sur o del sur al norte, o sea, viceversa. Y esta vez Jesús está usando la ruta que en el mapa a su derecha está en color rojo, ¿no? Sale de Capernaum y entonces en algún momento cruza al otro lado del río Jordán, va descendiendo en paralelo a lo largo del río y eventualmente veremos en el Evangelio cómo cruza primero a Jericó y de ahí va a Jerusalén, ¿no? Está siguiendo esa ruta de las dos que se utilizaba. Jesús llegó a usar esas dos rutas. Decíamos también la semana pasada, em, el episodio, el famoso episodio de esa conversación que Jesús tiene con una mujer en Samaria. Le conocemos el episodio así como la mujer samaritana. Ocurre justamente cuando Jesús va de un lado a otro, probablemente va de Jerusalén hacia el norte y cruza por Samaria, sigue la ruta en color verde, ¿verdad? Pero esta vez Jesús sigue la ruta roja. Y lo último que vimos la semana pasada fue justamente en esos rumbos donde estuvo Juan el Bautista,
un grupo de personas, los fariseos, le plantean una pregunta, ¿va? Había ese antecedente que Juan el Bautista dijo algo sobre el divorcio y lo que dijo, de hecho, le costó la cabeza, ¿va? Literalmente perdió la cabeza, le decapitaron y pensaron los fariseos que ya le traían intenciones, o sea, querían hacerle algo a Jesús. Dijeron, bueno, esta es la ocasión, ¿no? Quizá también algo le pase a Jesús si le planteamos esta pregunta. Bueno, inferimos eso. Hay buenas razones para, para hacer que esta suposición sea viable. Y le plantean la pregunta sobre el divorcio y Jesús responde, ¿no? Jesús responde, reivindica la escritura, el texto. Vimos cómo él cita Génesis 1, Génesis 2. A pesar es decir, el contraste de Jesús, la respuesta de Jesús con ese discurso cultural que predominaba en tiempos de Jesús, esa perspectiva mayoritaria judía que eso permitía el divorcio por cualquier causa, como hoy se diría el divorcio express, y también la perspectiva romana, ¿verdad? También vimos una instancia de ello, así que la respuesta de Jesús reivindica el orden creado, reivindica, en vez de hablar del matrimonio, perdón, del divorcio, primero Jesús habla del matrimonio, ¿eh? Reivindica la institución del matrimonio tal como Dios la instituyó. Bueno, habiendo dicho eso, continuamos ahora con nuestro texto. Así que Jesús está en esa conversación con los suyos. Nos dice que después de ese tiempo con las multitudes, estuvo en una casa con sus discípulos, por ahí, por esa zona, y quizá sigue ahí todavía con ellos, o nuevamente en público. Y continuando, dice el texto, presentaban a él niños para que a ellos tocase, ¿no? Ah, ¿Cuántas veces en el Evangelio hemos visto que traen a Jesús personas, primordialmente personas enfermas o, o con alguna situación, para que Jesús simplemente coloque en él sus manos, los toque y los sane o los libere, ¿verdad? Una y otra vez hemos visto estos eventos. Aquí no necesariamente el caso es que los niños o estos niños tengan alguna enfermedad, pero simplemente el hecho de que Jesús los toque, eso comunicaría, por lo menos esperarían ellos, una suerte de bendición, ¿no? Pero los discípulos, dice el texto, les reprendieron. No dice el texto a quién, ¿no? Es decir, hay quienes traen niños a él. ¿Quién los trae? Probablemente los padres, ¿no? Probablemente los padres traen a sus hijos a Jesús y entonces los discípulos reprenden, probablemente a quienes reprenden no es a los niños, sino a los padres, a quienes traen a los niños. Ah, repito, el texto no es preciso en ese sentido, pero el 10:14 dice, viéndolo Jesús se enfadó o se indignó. Y ahí tenemos otra expresión de las emociones que experimentó Jesús, ¿no? Le hemos visto, sí, en otras bueno, aquí en este evangelio y también en otros, ¿verdad? Algunas emociones que él deja entrever. Jesús llora, Jesús está cansado, Jesús tiene sed. Bueno, aquí se enfadó, se indignó. Ah, pueden imaginar a Jesús así enfadado, e indignado. Pero esto es lo que está comunicando el evangelio, ¿verdad? Y dijo a ellos, es decir, está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan ya que de los tales es el reino de Dios, ¿no? Ah, y nuevamente, el vocablo que aquí utiliza el texto, o sea, estamos hablando de niños en plural, ¿ya? Es el vocablo en griego, en singular es paidion, en plural es paidia, y simplemente en singular quiere decir niño o niña, ¿verdad? Y en plural niños, ¿no? O sea, pueden ser tanto niños como niñas, todos ellos vienen, Jesús dice, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan. De los tales es el reino de Dios. Bueno, ah, y bueno, y después dice Jesús, en verdad digo a ustedes, quien quiera que no recibiera o no diera la bienvenida, no aceptara al reino de Dios como un niño o como una niña o como una criatura, porque ahí vuelve a usar el singular de este vocablo, definitivamente no entrará en él. Y no es la primera vez que Jesús usa a los niños como un referente
para explicar o enseñar algo sobre el reino de Dios. No hace mucho, hace unos domingos, vimos esta porción en capítulo 9. ¿Ah? Ah, y esto fue ocasión de ese debate que se dio al interior de sus discípulos, ¿ah? Pensando en que Jesús ya en dos ocasiones les había dicho que van hacia el sur, van a Jerusalén y le van a ejecutar. ¿Ah? Y la pregunta natural de ellos, bueno, ¿qué va a pasar cuando Jesús ya no esté con nosotros? ¿Ah? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a asumir el lugar de Jesús? Esa fue la conversación entre ellos. Y decíamos, es una pregunta muy válida, muy natural. Y entonces Jesús aporta a esa conversación de sus discípulos, ¿verdad? Quien quiera ser el mayor, y Jesús no objetó, ¿verdad? O sea, alguien quiere, desea hacerlo, está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, pero para hacerlo, tiene que ser el servidor de todos, ¿verdad? El que va a servir a todos, ¿verdad? Va a ser el último de todos, va a servir a todos, ¿verdad? Ese es el criterio, esa es la condición. Y entonces, en esa conversación, es que escuchamos estas palabras de Jesús: toma un niño. Recordemos que estaba ahí Jesús en la casa, allá en Capernaum, quizá en la casa de Simón, Pedro y Andrés. Toma uno de los niños que había en esa casa, probablemente, no sé si, este, bueno, el texto nunca dice si Pedro literalmente tuvo hijos, pero quizá tuvo, pero al sobrino, quizá familiar de Pedro, toma un niño, una niña, una criatura, la pone en medio y con eso ilustra. Y después no solo lo toma, lo toma en sus brazos e ilustra a Jesús algo, ¿no? Quien quiera que a uno de tales niños recibiera en el nombre mío, a mí recibe, ¿no? Y quien quiera que a mí recibe, no a mí recibe, sino más bien a quien me envió, ¿verdad? En alusión al Padre, a Dios Padre. Esa es una expresión muy recurrente en el Evangelio según Juan. Pero ahí está. Y decíamos esa ocasión, ¿verdad? Ah, el niño, ¿verdad? Y ah, decíamos en aquella ocasión que no es que Jesús nos pida que nosotros nos volvamos como seres infantiles, ¿no? Si ya somos, algunos de nosotros, ya somos personas adultas, ¿no? Y no está pidiendo Jesús que volvamos a ser niños en nuestra manera de pensar o de comportarnos, ¿no? Quizá recordemos ese pasaje del apóstol Pablo en 1 Corintios 13, cuando era niño pensaba como niño, ¿no? Estaba como niño, pero ya no lo es. Y no es eso lo que está pidiendo Jesús. Justamente en esa conversación de quién es el mayor, ¿verdad? Está hablando de estatus. Y decíamos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, la valía de un niño o niña era muy poca, ¿verdad? En su momento citamos algo de la jurisprudencia romana, pero ahora cito este texto que se recuperó de unos rollos, de unos documentos por cierta zona de Egipto, pero repito, esto ya perdón, de los tiempos en que dominaban los romanos, cuando Egipto ya era también una provincia romana, y este es un papiro de este lugar, así se llama Oxyrhynchus, más o menos es así el lugar. eh, 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 la, la Universidad de Oxford tiene un proyecto donde está compilando un índice de todos estos documentos o rollos de papiro que se han recuperado en ese lugar. Ahí tiene un índice y ahí figura este. Todavía el texto no está disponible, así que estoy citando a otra persona que pudo leer este papiro, pero hay todo un índice. Hay bastantes de estos documentos que se han recuperado. Digamos, son artefactos arqueológicos y este es el texto que dice este papiro ah, se le ha dado este número, el 744, dice: si das a luz un bebé, si es niño, consérvalo, si es niña, tírala, ¿no? Es decir, eso solo da una idea, un reflejo de la valía de un niño o niña en ese tiempo, ¿va? Era muy común en la cultura griega y en la cultura romana, cuando nacía un bebé, el que los padres observaran al bebé y si les parecía bien preservarlo y por lo tanto criarlo, así lo hacían, ¿verdad? Pero si algo veían en el bebé que por alguna razón no les agradaba, podían simplemente abandonarlo.
podían simplemente abandonar y ese bebé moría de inanición, simplemente, ¿va? Y aquí hay un testimonio. Eso da una idea de eso, de los valores, de, de cómo era en su entonces. Como es hoy día en algunas culturas. Hago aquí rápido un paréntesis. Ah, recuerdo cuando eh, Rebeca quedó embarazada de Laila hace algunos años. El hospital, estábamos en Londres, entonces el hospital al que acudimos, donde iban a revisar a Rebeca, le practicaron su tomografía y ese hospital nos dijeron, tenía la política, y probablemente sea todavía el caso, de no revelar el sexo del bebé que arrojaba la tomografía, ¿no? En la tomografía se podía ver, pero a nosotros nos negaron esa información y la razón de eso era la siguiente, ¿va? El hospital decidió adoptar esa política porque cuando antes lo hacían, cuando antes daban esa información de cuál era el sexo del bebé en gestación, nos dijeron que empezaron a escuchar casos de cómo de cierta comunidad de inmigrantes del sureste asiático allí en esa zona al norte de Londres, si se enteraron que era una niña, entonces forzaban a la madre a abortar, ¿no? Y entonces para evitar, para contener eso, y allá en Inglaterra era un recurso válido, simplemente abortar por la razón que sea. Pero entonces para evitar eso, para contener eso, decidieron mejor no informar, no informar. Así que nosotros en nuestros tres casos, nos enteramos del sexo del bebé hasta que nació, como era antes, ¿no? Creo. Y digo, con todo respeto, ¿va? Para quien lo sabe con anticipación también, ¿va? Quien disfrutará de eso, ¿va? Pero en nuestro caso así fue, ¿va? Pero a mí me sorprendió esa razón, ¿va? Incluso en el siglo XXI, allá en Londres, algo muy similar a esto. De hecho, este era el caso, en ese caso particular, ¿va? Si sabían que el sexo del bebé era niña, forzaban a la mujer a abortarla. Esa minoría inmigrante allá en Londres, ¿eh? Y en cambio preservaban al bebé si era niño. Así que decíamos, ¿verdad? Entonces en la antigüedad ese era el valor que tenía, por así decirlo, este niño, esta niña. Y entonces, volviendo a nuestro texto, Jesús lo que está hablando aquí es, por un lado, de estatus, ¿verdad? En esta primer texto era el estatus, ¿verdad? Así como un niño que no tiene esa valía, bueno, así es quien recibe a él o quien aspira a ser como él, como un niño, ¿no? Y ahora, volviendo a estos términos, eso, Jesús pide que traigan a él estos niños, ¿verdad? En su sociedad. No era el caso de los judíos sí tenían un valor, un aprecio por los niños, las niñas, ¿ah? De hecho, hay textos judíos extracanónicos que eso censuraban el aborto abiertamente, ¿va? Así que la valía de un niño era muy especial para ellos, pero en el resto de la cultura grecorromana no era así el caso, ¿va? Pero Jesús invita a los niños a venir a ver, de ellos es el reino, ¿va? Y esta es la idea de el niño que depende en su totalidad de los padres, ¿va? Y esa es probablemente la idea que está comunicando aquí Jesús, porque dice, él invita a recibir a los niños y continúa, digo, ustedes, quien quiera que no reciba al reino de Dios como un niño, definitivamente no entrará como él, ¿no? Y quizá lo que está recuperando aquí Jesús es esta idea del niño, de la niña, que en esa etapa en la vida depende del todo de sus padres, ¿no? Lo que sus padres digan, pues eso hará, eso será, ¿no? Confían a plenitud en los padres y eso es a lo que invita Jesús, ¿no? Y ese es el tema que empieza a elaborar esta serie de episodios que estaremos viendo, ¿no? La plena confianza en Jesús, el desprendernos de aquello y darnos todo, a confiar a plenitud en Jesús, sin reservas, como los niños, ¿no? Como los niños que pues confían en lo que sus padres les dicen, les indica, les hace, les cuidan, ¿verdad? El niño o la niña viene al padre o a la madre cuando tiene una necesidad,
depende totalmente de él. ¿Ah? Y probablemente esta es la idea que está aquí recuperando Jesús e iremos viendo cómo la va desarrollando en el siguiente caso. ¿Ah? Pero ese es el punto. ¿Ah? Ser niños en ese sentido de nuestra plena y total dependencia. Repito, quizá Jesús no está destacando aquí el ser niños como nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos. No nos pide que seamos infantiles, sino ser niños en el sentido de abandonarnos totalmente a Él. ¿Ah? Ese es el reino de Dios, abandonarnos totalmente al Dios. ¿Ah? Así entonces entraremos. ¿No? Por si empezamos a poner objeciones, condiciones, entonces esa no es la manera de ingresar al reino. Y ahorita veremos cómo lo va, empieza a ilustrar esto. ¿Ah? Y además Jesús sí toma a los niños y los bendice, ¿ah? Les coloca las manos sobre ellos. Así que como comunidad, este es un buen incentivo, ¿ah? Por parte de Jesús de cómo tratar a nuestros niños en la comunidad. ¿Ah? Le importan a Jesús, le importan a Jesús. Pero además nos invita a Jesús a que nosotros imitemos a los niños en ese sentido, abandonarnos a Él sin reservas, sin cortapisas, sin objeciones. ¿No? Ese es el primer punto. Esos son los niños. ¿No? Y veremos ahorita cómo continúa este tema con los jóvenes. Dice, saliendo él a un camino, o sea, reanudan el camino, hicieron una escala, una pausa allí en ese lugar más privado con sus discípulos, ahí le traen estos niños, reanuda Jesús el trayecto, así como antes ahí en el trayecto le abordaron los fariseos, y ahora no es un fariseo, ahora viene corriendo hacia él, dice el texto, uno, nada más dice así, uno o alguien. ¿No? Y esta persona, por lo menos joven, se arrodilla ante él y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para que vida eterna heredase? Ah, así, ya quedaron los niños atrás, pero bueno, este es un buen gesto, ¿ah? Presentarse, correr hacia Jesús, arrodillarse y le plantea la pregunta, ¿qué haré para que vida eterna heredase? ¿Ah? Y esta era una, digamos, Mm, perdón que no tenga un texto aquí a la mano para ilustrar ese punto, pero en la perspectiva judía del presente y porvenir, así dividían el tiempo. ¿Ah? Este era el tiempo actual, la época actual, y aspiraban a la era por venir. Quizá, si recuerdan, he citado con cierta frecuencia este texto de Segunda de Macabeos 7, ¿verdad? Cuando hemos hablado del tema de resurrección, o también cuando vimos como ilustración, ¿verdad? Cuando Jesús dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, o si tu pie, o si tu ojo. ¿Ah? Y decíamos que literalmente ahí a estos hijos de esta familia los estaban torturando, les estaban cercenando sus miembros, y aún así dijeron, más vale ser fiel, leal y aspirar a esa vida en el porvenir. Va a haber resurrección después de todo. Ellos aspiraban a esa resurrección corporal, volverían a tener todos sus miembros o extensiones o extremidades, perdón, ¿ah? Y estaban dispuestos a perderlas, ¿ah? Por ser fiel y leal al Señor. Bueno, ah, lo que quiero decir aquí es, allí en ese pasaje, destaca muy bien esa perspectiva en el porvenir. Hoy día este es un tiempo difícil, duro, adversidades, pero viene una era en el porvenir en que, entre otras, habrá esa plenitud, esa bendición del Señor, se experimentará plenitud, esa resurrección a la que aspiraba. ¿No? Así que era usual para un judío, una persona judía, tener este esquema del presente y porvenir, la era actual y la era porvenir. Y así hay textos en el Nuevo Testamento que hablan así del tiempo, ¿va? La era actual y la era porvenir. Y aquí esto es lo que él está pensando. ¿Eh? Hoy día, aquí en la era actual, ¿qué tengo que hacer para que en la era que está por venir yo, bueno, pueda participar de ella, pueda aspirar a ella? ¿No? Y Jesús responde, ¿verdad? Pero antes le hace una observación. Dice, ¿por qué me dices bueno? Maestro, bueno. Constantemente, bueno, no constantemente, pero varias veces a Jesús en los evangelios, tanto personas fuera del círculo de los discípulos como los discípulos mismos se han referido a Jesús como maestro, maestro. ¿No? Pero esta vez esta persona le agrega el adjetivo bueno y dice, Jesús, ¿por qué me dices bueno? Y le aclara, ¿verdad? Nadie bueno es sino uno.
Dios. Solo Dios merece ese calificativo. Y después le responde, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues en realidad lo que todos, posiblemente en la sociedad judía, sabían, conocían, ¿no? Y Jesús le enlista uno, dos, tres, cuatro, a cinco de los así llamados 10 mandamientos, ¿verdad? La lectura que hizo para nosotros Estefanía, Éxodo 20, ese es el texto clásico, se reiteran algunos de esos mandamientos, especialmente en un pasaje en Deuteronomio 5, pero lo extraordinario aquí es que Jesús, de momento en esta conversación, dejó de lado los primeros 5. Ahorita está hablando de los, digamos, de los últimos, como leímos en Éxodo 20, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, esos mandamientos que tienen que ver en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Jesús, de momento, en esta primera respuesta, deja a un lado, de momento, los que tienen que ver en nuestra relación con Dios. ¿Ok? Así comienza Éxodo 20. ¿Va? Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué, que te libré de la tierra de Egipto. Y comienza diciendo, no tendrás otros dioses, ¿ah? No tendrás. Pero esa parte la deja Jesús de momento. ¿Ah? Primero le responde con la segunda mitad de los 10 mandamientos, la segunda parte, ¿ah? Los que tienen que ver con las relaciones con las demás, pero nuestra interacción con nuestro prójimo, en otras palabras. ¿Ah? En el aquí y en el ahora, eso es algo que importa, nuestras relaciones con los demás. Y ahí está esa lista, repito, Jesús, ahí está citando Éxodo 20, 20, ya sé, sí, Éxodo 20, la segunda parte, o también parte de Deuteronomio, y solo le incorpora esa parte de Éxodo 21:10, no defraudes o no prives de algo a alguien, ¿va? Esa no aparece en Éxodo 20, pero sí aparece en Éxodo 21:10. Pero de nuevo cuenta, el énfasis de esta primera respuesta de Jesús es nuestra interacción con los demás, ¿va? Nuestras relaciones con los demás, ¿cómo son? ¿Va? Pues allí tenemos esa norma, ese criterio. ¿Va? Eso sigue vigente. Entonces, como ahora, hoy día, el Nuevo Testamento reitera, ¿ah? Ratifica prácticamente todo esto con indicaciones en las epístolas, digamos, las leemos. ¿Va? Esa es la primera respuesta de Jesús. Y dice su interlocutor, dice este joven o esta persona, ¿ah? Dice esta persona, maestro. Todos estos los guardé, los observé, los seguí desde la juventud mía. Sí, empezamos hablando de los niños, ahora ya estamos con los jóvenes, jóvenes adultos, ¿no? Vamos moviéndonos en los grupos de edades. ¿No? Y Jesús, viéndolo fijamente, dice el texto, lo amó. Ahí tenemos, así como se enfadó con los discípulos, ahora lo que le genera a esta persona es como así, le ve y lo amó. Y le responde, dice el texto así, una careces, una estás rezagado tú. ¿Eh? Y la pregunta es, esa suerte de, el texto allí elide, ¿no? ¿Una qué? Probablemente sea una acción, ¿no? Una de las que él ha enumerado. Dice, una careces tú, o una te falta, digamos. ¿Cuál es esta? Ve fuera, tantas como tienes, véndelas, ¿no? Tantas posesiones, digamos, da a los pobres o a los indigentes, tendrás un tesoro o almacén en el cielo. Deuteronomio 28 se refiere al cielo como ese almacén, ¿verdad? De Dios, del cual emanan sus bendiciones hacia su creación, hacia su pueblo en particular, hacia toda su creación, ¿verdad? Deuteronomio 28. Y venga, ven tras de mí, sígueme, ¿verdad? Y esa última expresión, ven tras de mí, es lo que Jesús en su momento dijo a Simón Pedro y a Jacobo, es lo que también le dijo a Simón Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan, y lo que también le dijo a Leví. ¿No? Son de esos 5 instancias que tenemos en el propio. Es la misma indicación, ¿no? Sígueme. ¿No? Y vimos cómo Simón, Pedro y su hermano Andrés dejan las redes y se van con Jesús. Vimos también cómo los hermanos Jacobo y Juan dejan las redes, de hecho dejan el negocio familiar y se van con Jesús. Vimos cómo también Leví está en su oficina, digamos, de agente aduanal
y deja la oficina y se va con Jesús, ¿va? Y es exactamente aquí lo que Jesús le está pidiendo a este joven ya adulto, ¿va? Te falta una cosa. Has hecho todo esto, has hecho la segunda parte de Éxodo 20, pero ahora le está pidiendo la primera parte de Éxodo 20. Porque dice 10:22, pero él estando turbado o teniendo un semblante triste por la palabra, se fue, estando afligido, disgustado. ¿Por qué? ¿Por qué no reaccionó como Simón Pedro, como Andrés, como Jacobo, como Juan, como Leví? Dice aquí, estaba teniendo muchas posesiones. Se va triste, ¿verdad? Ha estado haciendo la segunda parte de Éxodo 20, pero tiene un problema con la primera parte de Éxodo 20, que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y tenía un problema con su lealtad o con sus prioridades, ¿verdad? Es decir, sus interacciones sociales parece que estaban bien, pero esto en el círculo más íntimo de su vida, su relación con el Señor no estaba bien. Antes que el Señor estaban sus posesiones, sus prioridades. Ese era su Dios. Ese era el que le exigía lealtad. Ese rivalizaba con Éxodo 20, del 1 al 4, del 1 al 5. O sea, la segunda parte no tiene ningún problema, pero donde sí está el problema es en Éxodo 20, en la primera parte. Y Jesús no se la enumeró, ¿verdad? Pero al pedirle, al demandarle, al exigirse eso, asomó, afloró esa circunstancia de esta persona, ¿verdad? Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿verdad? Su lealtad, su devoción no puede desprenderse de sus posesiones. Ese es su verdad, ese es su ídolo, ¿verdad? Hay otros dioses, además de Yahvé Dios, y no puede desprenderse de eso. Algo le ha pasado, que sus propiedades, sus bienes, ahora le dominan, le controlan, ¿verdad? No puede dar ese paso de desprenderse, no puede ser fiel y leal a plenitud. En otras palabras, si volvemos al incidente previo, no, en este caso, este joven adulto no puede ser un niño porque no puede desprenderse del todo y abandonarse al reino de Dios, así como un niño o niña viene a su padre, le confía del todo, ¿ah? Lo que diga papá, lo que diga mamá, ese es lo que está recuperando Jesús en ese primer episodio. Y aquí tenemos la ilustración, pero opuesta. Aquí Jesús le diría a este joven, sé como un niño, recibe el reino de Dios como un niño. ¿Y qué implica eso? Desprenderse de aquello que impide abandonarse a plenitud a Jesús en este caso, a Yahvé Dios, ¿no? Así que esta persona tiene ese problema. Éxodo 20, la primera parte, no puede con eso, ¿ah? Algo le ha pasado en su vida que ha dado lugar a otro Dios, a otra deidad. Y en este caso, su Dios, su deidad, son sus bienes materiales, ¿no? Sus posesiones. Eso rivaliza en su lealtad contra Dios y no puede abandonar, no puede dejar eso, ¿no? Tiene otro Dios, ¿no? Ese es el punto que aquí está ilustrando este joven adulto. No puede ser niño en ese caso, no puede abandonarse a plenitud al reino de Dios. Y entonces continúa el texto. Se va el joven adulto triste, disgustado, molesto. ¿Ah? Jesús dejó entrever realmente dónde está su devoción, ¿verdad? Su lealtad, su fidelidad. ¿Quién exige, quién demanda? Pues no es exactamente Yahvé Dios, ¿verdad? Es las propiedades, los bienes. Y entonces viene avanzando a nuestro tercer punto ahora con los discípulos, mirando alrededor Jesús dice a los discípulos, ¿va? Ahí estaban escuchándole, ven cómo este joven adulto se va él. No decide seguirle, ¿va? No fue como Simón Pedro, como Andrés, como Jacobo, como Juan, como Leví, como esos que sí dejaron las redes, dejaron la oficina y fueron tras Jesús, ¿verdad? Así que, y mirando alrededor, Jesús dice a los discípulos, ¿cómo difícilmente quienes tienen las riquezas en el reino de Dios entrarán, ¿verdad? Y lo acaba de ilustrar bien este joven adulto, ¿verdad? Es decir, la interacción social parece que va bien,
pero la lealtad, lo que domina, lo que controla, donde está esa devoción, lo que consume la vida, ¿verdad? Lo que orienta nuestras perspectivas, prioridades, planes, proyectos, es este Dios que se llama las posesiones o ¿verdad? Y eso lo ilustró bien este joven, ¿verdad? Para personas así, para personas donde las riquezas les dominan y son las que imponen la agenda y exigen la lealtad, para ellos el reino de Dios es difícil de entrar, ¿va? Y así como ellos, otros, ¿va? Para otros no serán las riquezas, pero a lo mejor para otros serán sus pasiones o sus gustos o alguna otra actividad que los domina y los controla, y eso rivaliza con la exigencia de Jesús, ¿va? Hay que desprenderse de ello y ser como niño o niña, abandonarnos al todo, del todo hacia Jesús, abandonarnos del todo hacia el reino de Dios, ¿verdad? Y en este joven en particular, ese fue su desafío, ¿verdad? Su deidad adquirió esa forma de las propiedades, ¿verdad? Eso rivalizaba con la primera parte de Éxodo 20, y ese es el punto que aquí está destacando Jesús, ¿verdad? Y para eso nos es útil pensar en el texto que leyó nuestra hermana Nava, ese texto de primera de Timoteo 6, todo el capítulo 6 aborda el tema de las riquezas, ¿verdad? Cuando las riquezas se vuelve nuestro Dios, ¿verdad? Con D minúscula, y nos controla y nos domina e impone los términos y condiciones en la vida, allí hay algo, ¿ah? Hemos dado paso a una deidad que rivaliza con nuestra lealtad, devoción, entrega a Yahvé, Dios, al Creador, o a Jesús mismo, ¿ah? Ese es el punto que está aquí. Y así que es natural que los discípulos estén pasmados, asombrados por las palabras de él, ¿ah? Y nuevamente Jesús reitera, ahora usa otra palabra, en vez de decir niños, en vez de usar el vocablo griego paidia en plural o paidión en singular, usa el vocablo tecnón, ¿va? Que también era otro para referirse a niños o a jóvenes, perdón, o a muchachos. De hecho, el vocablo que se utiliza aquí, tecnón o tecna en plural, es el mismo con el que Jesús se refiere a esa persona que descienden en camilla, sus amigos, al que llamamos el paralítico, ¿va? Jesús se refiere a él como eso, como un tecnón, ¿va? Y por eso decíamos, era ya un muchacho, ¿va? Es un término un tanto elástico, ¿va? Puede referirse a un niño o puede referirse ya a un muchacho. Es el mismo vocablo en esa conversación con esa mujer griega que viene y le pide a Jesús, mi hija está dominada por un espíritu, libérala. Y Jesús le dice, ¿verdad? En esa frase, en ese lenguaje un tanto críptico, ¿verdad? Bueno, no es bueno quitarle el pan a los niños, ¿verdad? Que es el pan en la mesa. Y le dice la mujer, pero aún las migajas caen de la mesa y los perros comen, ¿verdad? En esa conversación, esa alusión a los niños es el vocablo que está usando Jesús. Y aquí lo utiliza otra vez, ¿ah? Niños, muchachos, ¿ah? Otra vez es cómo de difícil es en el reino de Dios entrar. Y de nuevo cuenta, ese es el punto, ¿ah? Para algunos su desafío serán las riquezas, para otros su desafío será otra actividad, otro bien, otra preferencia, no sé, algo que los domina, que los controla, que impone términos y condiciones en su vida, ¿ah? Que rige no solo su imaginación, sino su porvenir o sus planes, ¿ah? Y también su presupuesto y su tiempo, ¿ah? Eso es lo que está dominando, consumiendo, y nuestra vida gravita en torno a él. Para algunos serán las riquezas, repito, como a este joven adulto, pero para otros serán otras cosas, ¿no? Pero este es el punto, cuán difícil, ¿ah? Es entrar, ¿no? Es entrar, ¿no? Para algunos el desafío es las riquezas. Ellas dictan los términos y condiciones de nuestra vida, ¿ah? Y todo gravita en torno a ello. Y ese es el gran desafío para algunos de nosotros, dice Jesús, ¿eh? De nuevo, niños, ¿cómo de difícil es en el reino de Dios entrar? Más fácil. Y Jesús aquí usa esta proverbio, adagio, un tanto hiperbólico en el sentido de que es una exageración, ¿va? Se habla de cuán difícil es, más fácil es a un camello atravesar el hoyo de una aguja, ¿va? Esa es la aguja que usamos para coser, perdón, y el hilo donde cruza, bueno, esa es la idea
Dice, eso es más sencillo que un rico, una persona rica o opulenta entre al reino, ¿va? Y ya lo ilustró el joven adulto. El desafío de que Éxodo 20, los primeros, digamos, 5 mandamientos, no puede, no puede con ello, ¿va? Porque hay un Dios que está rivalizando con Yahvé Dios, con su devoción, con su lealtad. ¿Va? Ese es el punto que está ahí reforzando Jesús. Así que otra vez, eh, pero ellos aún más estaban atónitos, pasmados, diciendo a sí mismos, ¿y quién es capaz? ¿Quién puede ser salvado, liberado o preservado? Y responde Jesús otra vez. Él les mira fijamente y dice, con los seres humanos imposible, pero no con Dios, ya que todas son posibles con Dios. Y ese es el, el desprendernos de aquello que nos domina, que nos controla. ah, Eso depende entonces de Dios. Él nos ayuda, Él nos da la fuerza, Él nos da lo que se requiere para desprendernos de esa otra deidad que nos exige a nosotros todo, ¿verdad? Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros planes, nuestro porvenir, eso que nos domina. Es como, si me permiten hacerlo así, aunque no lo dice el texto, pero hemos visto todas estas historias de personas dominadas, controladas por espíritus inmundos y cómo les hacen menos, les disminuyen, ¿verdad? En un sentido, ¿cuál es la diferencia entre este joven adulto, dominado por estas riquezas, a una persona dominada por un espíritu impuro? Le impide, le controla, le domina, y le impide ser a plenitud la persona que Dios quiere, ¿verdad? Y así está pasando con esta persona. Y bueno, pero ese es el punto, solo quisiera destacar, ¿verdad? El punto aquí en particular al que da pie esta conversación o este encuentro de Jesús con este joven adulto este joven adulto no puede seguirle porque él tiene alguien más, tiene otro Señor, ¿ah? Tiene alguien más a quien ya sigue y no importa los términos y condiciones, sigue a esa persona, ¿ah? Le domina su tiempo, su perspectiva, sus recursos, todo le domina a esta persona. Ese es el gran desafío que estamos viendo acá. Y si continuamos, entonces vienen los discípulos a decir, ¿verdad? Comenzó a decir Pedro a él, mira, nosotros dejamos o abandonamos, dice el texto, todas, no dice todas qué va, pero bien pudiera decir él, todas las redes, ¿va? Y por redes me quiero decir las redes para pescar, ¿verdad? Las redes para pescar, y hemos ido tras de ti y te hemos seguido. Y solo para tenerlo presente, así comenzó el Evangelio, ¿verdad? Jesús está en Capernaum, comienza a caminar por la orilla del mar, dice 1:16, pasando al lado del mar de la región de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, y nos dice el texto, ya que eran pescadores. Y dijo a ellos Jesús, vengan acá tras de mí y haré que ustedes lleguen a ser pescadores de seres humanos. E inmediatamente, dejando o abandonando las redes, fueron tras de él. ¿Va? Y eso es lo que dice aquí literalmente Simón Pedro. ¿Va? Nosotros dejamos abandonados todas, quizá no terminó la expresión, todas las redes, hemos ido tras de ti. Son los mismos verbos que utiliza 1:18, los que aquí está otra vez utilizando Pedro en un 10:28, los mismos términos prácticamente, ¿va? Solo le faltó añadir redes, ¿va? Por ahí Pedro tiene muy presente su llamado de Jesús, ¿va? Él sí hizo, en un sentido, Pedro pudo desprenderse, ¿va? De sus redes, de sus instrumentos de trabajo, de esa actividad suya lo hizo. A diferencia de este joven adulto, él no pudo. Se va triste, se va enfadado, se va molesto, este, porque aspira a ese porvenir, ¿verdad? Después de todo, la pregunta de la persona es, ¿qué debo hacer para participar, para heredar esa vida eterna? Le falta algo y no puede con eso, no puede. Pero aquí Pedro sí lo hizo, o no solo yo, más adelante en 1:19 vimos también avanzando un poco, vio a Jacobo, el de Zebedaios, y a Juan, hermano de él. Por cierto, ellos en la barca
preparando las redes estaban, y ese era el negocio familiar, ¿verdad? E inmediatamente los llama Jesús y dejando al padre de ellos en la barca con los asalariados, se fueron tras de él, ¿verdad? Y otra vez son los mismos términos, dejar, abandonar e irse o seguir a Jesús. Exactamente 1:18, 1:20, los mismos verbos los recupera aquí Pedro en 10:28. Dejamos, abandonamos las redes y hemos ido tras de ti o te hemos seguido. O sea, Pedro está hablando por varios del grupo. Y lo mismo pudo haber dicho Leví, ¿eh? Yo dejé atrás mi escritorio, mi mesa, igual mi red de contactos, era la gente aduanera, y fue tras de él. ¿Y cuántos no más de los otros 12 o más o de los otros discípulos que estaban ahí? Todas estas historias personales. Y este es el punto. Todos, es decir, seguir a Jesús implica eso, ¿eh? Implica desprendernos de algo, renunciar a algo, abandonar algo con tal de seguir a Jesús, ¿no? Y duele, cuesta, ¿no? Y es difícil, ¿no? Este joven adulto, ¿no? Había algo ahí, él quizá luchó con eso, no pudo, pero Pedro recuerda eso. El texto lo narra así, pero si nos detenemos a pensar un momentito, ¿no? O sea, Pedro estaba casado y este era el negocio, ¿ah? Que proveía para él, para su esposa, y vemos que probablemente su suegra vivía en su esposa, es decir, en la unidad familiar, y de los otros, bueno, tienen que dejar el negocio familiar. El padre tenía las expectativas en Jacobo y en Juan de que ellos continuaran con el negocio y quizá lo expandieran, lo hicieran crecer. Ya tenían jornaleros asalariados, pero hay que renunciar a ello. Ese es el llamado particular a ellos, ¿ah? No, no, no en todo será así, pero Jesús exige, demanda de nosotros algo, ¿ah? Y de hecho, Jesús lo elabora, ¿ah? Afirmaba Jesús, en verdad digo a ustedes, ninguno o nadie existe quien dejó o abandonó, ¿ah? Otra vez el mismo verbo, ¿ah? Así como dejaron o abandonaron las redes, ahora aquí es dejar una casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o niños, o muchachos, ¿no? O campos, o tierras, en alusión a este joven, ¿no? A causa de mí y a causa del Evangelio. O sea, si alguien hizo eso, dice Jesús, bueno, él dice, ¿quién? Bueno, perdón, otra vez. En verdad, digo, ustedes, ninguno existe quien dejó cualquiera de esas cosas o personas que no reciba 100 veces tantos otros ahora en este tiempo. Es decir, eso es lo extraordinario, ¿no? Cuando uno resuelve abandonarse como un niño del todo, ¿no? Abandonarse como un niño del todo a sus padres, así uno se abandona del todo al reino de Dios, así se abandona uno del todo a seguir a Jesús. Eventualmente, ¿no? Jesús recompensa. ¿Ah? Hay casas, hay hermanos, perdemos casa, bueno, el Señor va, no solo casa, sino casas. ¿Ah? Perdemos familia, Él nos da una nueva familia. ¿Ah? Perdemos descendencia, nos da otra descendencia, otro tipo de descendencia. Perdemos bienes, posesiones, precisamente por seguir a Jesús, Él nos da esos otros tipos de bienes, posesiones, pero aclara Jesús, ¿ah? Va a haber persecución, va a haber hostigamiento. Y de eso ya lo había dicho Jesús, ¿verdad? El que quiera venir tras de mí tiene que negarse, tomar, levantar su cruz e ir tras de mí, ¿va? Y ahí está el elemento, ¿va? De la cruz, el elemento del hostigamiento, persecución. Pero ahí está, pero al margen de ello, es decir, quien abandona algo por Jesús, esto es lo extraordinario en el reino de Dios, digamos, en la economía del reino de Dios. Si uno pierde, si uno renuncia a algo por Jesús y por el reino, en la economía del reino de Dios, el Señor devuelve eso de una manera extraordinaria, de otro modo, pero de una manera extraordinaria. Y dice, en la era que viene, esa es la que le preocupaba al joven que viene a Jesús, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? En la era que viene, vida eterna. Díjese Jesús, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Otra vez esa frase que ya he utilizado antes, ¿ah? La primera, bueno, parecida. Y esa frase la utiliza Jesús cuando habla de ¿quién quiere ser el mayor? ¿Ah? El mayor es el que va a servir
Esa es la lógica en el reino de Dios, ¿ah? No en no en el mundo fuera del reino, pero en el reino de Dios es la lógica. Pero aquí lo que yo quiero destacar es esta, el desprenderse de lo que sea, lo que exige seguir a Jesús, ¿verdad? Repito, para algunos será propiedades, como es el caso de este joven, y es el tema que está dominando, ¿verdad? Este joven no pudo ser como un niño en ese sentido, ¿verdad? No pudo entrar al reino de Dios porque había algo que le impide. Hay otra cosa que lo domina. Tiene otro Dios que rivaliza con el Dios de Éxodo 20, ¿verdad? Y no puede cumplir a plenitud los primeros mandamientos. Con los segundos no tiene problema, pero con los primeros hay allí un choque de lealtad. No puede renunciar a ello, ¿verdad? Y aquí en la economía que Jesús plantea del reino es, si uno abandona todo, si hay esa pérdida de casas, de familia, de bienes, bueno, en la economía del reino de Dios se nos es restituida, nos es dado eso y mucho más, ¿eh? Hay un elemento ahí de persecución, de hostigamiento, está ahí latente, ¿no? Pero esa es la economía, ¿no? Así que, volviendo a, si refraseamos esto, ser niño o niña, ah, volver a ser niño o niña es abandonarse al reino, es desprenderse de aquello o es renunciar a aquello, ¿va? O a pues eso, que exige seguir a Jesús, o hay algo que está impidiendo que sigamos a Jesús a plenitud, ¿va? Porque esto ha adquirido la forma como de un Dios y exige nuestro tiempo, nuestras aspiraciones, nuestros recursos, nos domina, ¿eh? Nos domina y hay que desprendernos de ello. Así que en conclusión, hermanos, en su viaje hacia Jerusalén, Jesús sigue atendiendo peticiones. Le traen niños a él, ¿eh? Y preguntas de jóvenes adultos, y eso da pie a observaciones para sus discípulos, ¿va? Y de hecho los discípulos también plantean algo. Y en todo ello, el tema es lo que implica dejarlo todo para seguir a Jesús, ¿va? Ser un niño en ese sentido, abandonarnos de todo al reino de Dios. ¿Qué implica seguir a Jesús? Habrá que desprenderse, habrá que revisar nuestras lealtades, ¿va? Y de esa manera poder participar en el reino de Dios aquí y ahora, pero también con esa promesa en el porvenir, ¿no? Y habiendo dicho eso, entonces, algunas de las implicaciones que podemos desprender de este texto es, si todavía no hemos decidido seguir a Jesús, ¿qué impide que lo sigamos? ¿Qué es lo que nos está deteniendo este momento? ¿Verdad? Hoy, 18 de mayo del 2025, he escuchado sobre Jesús, veo esta invitación a seguirle, pero hay algo que me está impidiendo seguirle, ¿verdad? Quizás como este joven, tengo un asunto de lealtad, ¿verdad? Mis aspiraciones, mis pretensiones entran en choque, en colisión con las de Jesús. Quizás son hábitos, quizás son, no sé, actividades. Es decir, cada uno de nosotros delante del Señor revisará qué es lo que me está impidiendo en este momento seguir del todo a Jesús, ser como un niño y abandonarme al reino de Dios, ¿verdad? Confiar del todo en ello. ¿Qué es lo que nos está impidiendo? Esa es una. Segunda, si estamos dispuestos a reordenar nuestras prioridades y estilo de vida para seguir a plenitud a Jesús, ¿verdad? Decían los discípulos, pero ¿quién entonces puede, verdad? Dice Jesús, bueno, sí, es imposible, para los seres humanos es imposible, pero con Dios, Dios es posible, ¿verdad? Si nos parece difícil, hermanos, Jesús nos asiente con nosotros, ¿verdad? Pero en Dios es posible, dice Jesús. Sí se puede seguir a Jesús confiando en Dios. Finalmente, nosotros podemos atestiguar de las bendiciones de seguir a Jesús hoy día, aquí, ahora. ¿Quiénes de nosotros hemos perdido casas o familias o propiedades o alguna otra, no sé, relación o actividad o bien, con tal de seguir a Jesús? Y en la economía del reino de Dios ya nos está restituyendo eso. De otra manera, ¿va? Nos ha dado otras casas, nos ha dado otra familia. Y esta es una familia, ¿va? Esta es una familia para muchos de nosotros, ¿va? Nos ha dado otro tipo de bienes, ¿va? Y es cierto, hay que admitirlo, ¿ah? También
puntea allí en nuestro horizonte ese elemento de la persecución, del hostigamiento, ¿va? Por nuestra fe, por seguir a Jesús, ¿va? Pero él ya lo había anticipado, el que quiere venir tras de mí, niéguese a sí mismo, tome, levante su cruz y venga atrás de mí. Pero bueno, son algunas de las implicaciones que el texto nos plantea hoy. Gracias, hermanos, por su atención.